Migala. El ser humano tiene una percepción de justicia cuando tú dices, oye, Andrei, esto me pareció justo. Oye, Hobbit, esto me pareció justo. Y que, además, el ser humano tiene un conocimiento ¿De acuerdo a qué? de la ley. Ahí aparte, o sea, está en tres partes, ¿no? O sea, una primera parte que es lo que les comento, porque se los tengo que explicar despacito, porque pinches mensos. Primera parte, no es cierto. Quiero ganarme su atención, quiero ganarme su benevolencia, como escuchas los dos. Está bien, me y la acabo de perder al decirles que son unos pinches me voy a mensos, entretener perdón. con naipes güey. pornográficos mientras hablas. Sigue. Perdón, güey, perdón. Ya. Si el público lo pide, hay gulajo otra vez. Bueno, hay una primera parte. Ya, perdónenme, amigos. O sea, los considero mis iguales. No, no es cierto. Ya les voy a decir en serio. Primera parte. Hay una percepción. No lo puede articular, es un pendejo. Es que es muy güey. cagado, güey. No lo puede articular. Estoy parado sobre la metaironía. Primera parte. El ser humano dice, oye, esto me pareció justo como valedor. Va, vamos ahí de acuerdo. Segunda parte. El ser humano sabe cuáles son las leyes, conoce algunas leyes de su sociedad y de la vida y tal, ¿no? Y tercera parte, hay algunas cuantas leyes que se sobreponen al ser humano más allá de su conocimiento. O sea, por ejemplo, hay leyes físicas, hay leyes naturales, hay leyes humanas propias del ser humano que él está regido por esas leyes, como el hecho de que no puedes pensar más allá de tantos kilobytes por segundo. Hay leyes naturales sobre las que está uno supeditado y el ser humano puede que las conozca o que no los conozca. Entonces, primera parte, sensación de justicia. Segunda parte, conocimiento de las leyes. Tercera parte, desconocimiento de las leyes, pero sufrimiento de esas leyes en las que el ser humano está sometido, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Ajá. ¿Todavía? Está sencillo, ¿no? Está sencillo. Tercera parte, empezamos por la tercera. Hay algunas leyes que nosotros no conocemos, pero que están ahí. Ahí están antes de que nosotros las conozcamos y que paulatinamente las pasamos a la segunda parte. Sí. Tercera parte, segunda parte, ¿ok? Que, o sea, por ejemplo, las leyes físicas. Las leyes físicas, o sea, yo no puedo volar. Me aviento por la ventana y entiendo que no puedo volar y ya tal, ahí está. ¿Todo? Y luego, ¿cómo lo pasamos? De la segunda parte a la primera parte. De lo que a mí me parece justo. O sea, verga, yo me quiero aventar por la ventana y quiero poder volar. Y no puedo. ¿Por qué? Yo quiero poder correr muy rápido y no puedo. ¿Por qué? No. Yo quiero ser libre y no puedo. ¿Por qué? Yo quiero comer todos los días gratis y no puedo. ¿Por qué? Yo quiero viajar en la micro y que no me roben y me robaron. ¿Por qué? O sea, yo quiero andar por la calle en minifalda y que nadie me esté chiflando. ¿Por qué? Ahí es donde el ser humano empieza a cuestionarse su realidad. Y en ese cuestionamiento de la realidad, el ser humano encuentra un vacío en lo que él conoce de la realidad y la manera en la que la realidad se está aplicando. O sea, tú conoces la realidad, entiendes el mundo, y dices, no, pues yo puedo andar por minifalda sin ningún pedo. Y de repente llega un pinche castroso y te empieza a chiflar. Y ahí entras en un estado de conciencia muy curioso. Es un estado de conflicto con la realidad. Es un desencanto con la realidad. Cuando tú tienes un desencanto con la realidad, ya sea propia, ya sea con otros individuos, o ya sea con la sociedad, o ya sea con las leyes naturales, entonces entras en una relación con tu desencanto. ¿Cuál es la relación que tú tienes con la persona que te chifló en la calle por andar en minifalda? ¿Cuál es la relación que tienes con la vida por no poder comer gratis? ¿Cuál es la relación que tienes con la gravedad por no poder volar? Ese momento de relación que nosotros tenemos, ese devenir respecto al comportamiento de la realidad, nuestro comportamiento personal, nos genera una relación particular respecto a las demás cosas. Y ahí, en la conciliación de esa sensación, nosotros vamos a entender lo que nos parece justo y lo que nos parece injusto. Nos va a parecer justo que no podamos volar porque no podemos hacer nada al respecto. Nadie más ha podido hacer nada al respecto y es propio de un necio aventarse por la ventana y creer que va a poder volar. Nos va a parecer justo querer comer gratis y no poder comer porque tenemos que trabajar y entendemos. De alguna manera hay otra serie de leyes que nos hacen factible la necesidad de trabajar para comer. Y hay otra serie de leyes que nos hace factible o infactible poder andar por la calle en minifalda y que nadie nos chifle. Y en ese entender o no entender, como yo entiendo la realidad y creo
que tú te estás comportando mal y que tú eres la persona que está haciendo las cosas de una manera incorrecta para que la realidad funcione bien, yo creo que tu comportamiento es injusto. O yo creo que tu comportamiento es justo. Está bien que me cobres por querer comer. Está mal que me cobres por querer comer, ya sea tu esfuerzo, lo que yo entiendo de tu realidad. En esa conciliación que tenemos respecto a los otros, en esa conciliación y esa comprensión que tenemos respecto a las cosas que nos rodean, en eso reside nuestra relación con esas cosas y el juicio que hacemos respecto al comportamiento de las demás cosas. El juicio que nosotros hacemos respecto a las demás cosas, ahí es donde nosotros admitimos o negamos que algo sea o no sea injusto. Ahí es donde reside la justicia para el ser humano. Y a partir de ese comportamiento y a partir de ese juicio es que nosotros establecemos leyes. Las leyes son un paso posterior y anterior, consecuencia y consecuencia y causa. Causa en tanto leyes naturales, causa en tanto leyes físicas y consecuencia de la relación que nosotros tenemos. No me gusta que me chiflen en la calle. Hay una ley física, hay una ley natural, hay una ley biológica que dicen que si ven culo van a chiflar. Hay una consecuencia de esas causas que nos hace pensar, nosotros tenemos que impedir que nos chiflen si traemos minifalda. Hay una ley física que dicen el esfuerzo común y el esfuerzo individual va a proveer comida y nos las van a compartir o nos la van a compartir. Esa es la causa. La consecuencia de esa ley sería pues proveer un sustento universal a todas las personas para que todo el mundo pueda comer. Entonces, hay leyes que nos preceden y leyes que nosotros generamos. Entonces, la ley no es ni siquiera la ley no es siempre posterior a nuestra relación, ni es siempre anterior. Nosotros estamos situados en un espacio anterior a ciertas leyes y posterior a ciertas leyes. O sea, el individuo primitivo, el neandertal, tenía ciertas leyes naturales y pequeñas leyes sociales de sus tribus, leyes de los grupos humanos que se acumulaban entre sí. Y a partir de eso generaron leyes sociales que le heredaron a las posteriores generaciones y con esas nuevas leyes generaron otras y otras y otras. Pero en esa relación entre las leyes es donde reside la justicia. Ahí eso es lo que yo quería decir. Bueno, pero matízalo un poquito, porque sí, si no ahorita alguien va a llegar y decir, bueno, pues entonces el patriarcado nos precede y como tal es una ley que debemos aceptar. No, y también... No dije que aceptarla, es momento de cuestionarla. No, es que a mí me brincaba cuando decías el rollo de que había, o sea, una raíz etológica en las leyes. Pues volteas a ver las poblaciones de nuestros primos cercanos, o sea, de los primates cercanos, y dices, pues no hay una interpretación de lo que es la ley o que lo que es la justicia. Simplemente responden a su entorno, ¿no? O sea, la justicia en general, pues es una concepción humana. Por eso digo tienen que una constitución, pero responden a leyes muy básicas de la biología y de la física. Leyes que hemos implantado, que hemos interpretado nosotros. O sea, no es que ellos hagan una interpretación de la ley. O sea, que digan, está mal que yo haga esto. O sea, al final el incesto o el asesinato o lo que te decía ahorita del caso de los chimpancés albinos, ¿no? O sea, pues no hay como nada que los regule, simplemente son cosas que pasan. Entonces, ¿en qué momento, y esa es una buena pregunta, ¿no? ¿En qué momento la ley comienza a ser como parte de lo que le da la raíz al ser humano? O sea, ¿en qué momento nos organizamos a través de leyes para darle orden a todo este desmadre, ¿no? A nuestra propia convivencia. O sea, la ley es el freno que impide que salgan nuestros instintos más gregarios. Entonces, por eso me brincaba el rollo de que haya un vínculo etológico de la ley, porque pues para mí, para Freud, ¿no? O sea, para Freud, después de las múltiples interpretaciones, la ley es aquello que frena nuestras pulsiones que están ahí dispuestas a acabar con el otro. Y entonces lo único que nos queda es la organización en sociedad a través de leyes. Y la ley es la que te dice, yo no puedo ir en este momento y acuchillar al hobbit porque sé que va a haber una repercusión de eso. O sea, yo si ahorita voy y le doy un batazo al David en la cabeza, va a pasar algo. Entonces, la ley es lo único que nos impide, y perdona, ahí sí me pongo del lado de los abogados, ¿no? O sea, pues es lo que nos da la forma en sociedad, es lo que nos da la conveniencia manteniendo a raya a nuestro simio. Pero no es propio de los abogados, o sea, de hecho, ni siquiera le pertenece a los abogados, le pertenece antes a los antropólogos, de entender que las primeras organizaciones ya, lo que podemos llamar humano, y lo que nos distinguiría de organizaciones animales, son parámetros simbólicos. Establecidos. Y las leyes son después, o sea,
lo que te decía, ¿no? El punto número 3, las leyes que no conocemos son las leyes naturales. Fuera de las leyes naturales, después están las leyes humanas. Por eso te digo que nos preexisten leyes naturales. Y en consecuencia y en réplica y como modelo de nuestras leyes simbólicas, tomamos nosotros las leyes naturales y las empezamos a aplicar como leyes simbólicas, falibles, porque son simbólicas, pero al final de cuentas una conveniencia necesaria para empezar a hablar entre nosotros como una sociedad. Sí. Ahí tengo un problema con esta interpretación, digamos, jovesiana de la naturaleza humana, ¿no? De que solamente es hasta que aceptamos ser súbditos de cierta ley que dejamos de matarnos entre nosotros, porque estamos divididos entre el animal, el chango salvaje y el ser humano noble, burgués, al que le gusta hacer sociedad, ¿no? Y bueno, no tiene nada que ver la burguesía. Es la sociedad. Digo la palabra, ¿no?, burgués porque estoy volviendo a leer el Lobo Estepario de Hermann Hesse, que habla acerca de cómo este güey, Hans Castorp, Castorp es el de la montaña mágica. Este güey, que es muy parecido el personaje, el Lobo Estepario, es un güey que no se siente a gusto dentro de la sociedad, siente que la sociedad le exige sacrificar demasiado de sí, pero tampoco se siente a gusto consigo mismo, porque dice que tiene dentro un lobo. Y cuando habla acerca de cómo tiene dentro un lobo, y una persona tratando de lidiar con el lobo, pues es solamente una caricatura burda de lo que hay dentro de él. Él mismo dice, aún dentro del mismo lobo, que utilizo para mi metáfora, dentro del mismo lobo hay infinitas pulsiones y deseos apuntando en todas direcciones, ¿no? Y entonces hay una parte muy bonita que me dice que imagínense un jardín con 100 clases de árboles, con 1000 variedades de flores, con 100 especies de frutas y otros tantos géneros de hierbas. Pues bien, si el jardinero de este jardín no conoce otra diferencia botánica que la de comestible y mala hierba, entonces no sabrá qué hacer con 9 décimas de su jardín. Arrancará las flores más encantadoras, talará los árboles más nobles, o los odiará y los mirará con malos ojos. Así hace el lobo estepario con las 1000 flores de su alma. Lo que no cabe en la casilla de hombre o de lobo, ni lo mira ni siquiera. ¿Y qué cosas no clasifica como hombre? Todo lo cobarde, todo lo simio, todo lo estúpido y minúsculo, como no sea muy directamente lobuno, lo cuenta como hombre, así como le atribuye al lobo todo lo fuerte y noble solo porque aún no consigue dominarlo. A lo que se refiere es a que cuando hablamos acerca de que el ser humano es una bestia que tiene que contenerse, no, al contrario, el ser humano son 100 bestias dentro de cada uno de ellos, ¿no? Y cada uno tiene sus propios cauces. Entonces, si entramos con la idea de que tenemos que contener a la bestia humana para poder hacer sociedad, pues entonces vamos a hacer una sociedad de esclavos. Ahora, primero hay que entender al hombre. Ahora escucha, ahí yo no estoy hablando a todos. Yo no estoy hablando, y Andrei no está hablando de obedecer a las leyes te hace un ser humano. Estamos hablando de que generar relaciones simbólicas te hace un ser humano. Las leyes son una de tantas relaciones simbólicas que desarrolla el ser humano. O sea, la relación que tienes con tus padres, en concreto, la relación que tienes con tu entorno, ya son más allá de relaciones de conveniencia animales, ya son también relaciones simbólicas. Ya hay espacios de sacralidad, ya hay espacios de prohibición, ya hay espacios de tabú. Y las leyes forman una parte primigenia de ese modelo de relaciones. Que las leyes se han vuelto una mierda dominadora, con la que no estamos del todo de acuerdo y que sabemos que está anquilosada, que sabemos que está prohibida, que está perdida en el abismo del tiempo y que no deben existir los policías, es otra cosa, güey. Pero relaciones simbólicas igual a cultura humana. Pero y el lobo estepario y el pinche lobo estepario, las 9 de las 10 partes del lobo estepario son sus relaciones simbólicas entendidas como nos los decía Herder en el romanticismo. Nosotros tenemos relaciones simbólicas más allá de las de la conveniencia económica y de las de la conveniencia social. Nosotros nos sentimos tristes, nosotros nos sentimos emputados, nosotros nos sentimos muy contentos, nos sentimos cachondos cuando vemos una u otra cosa. Y esas son las relaciones humanas que tenemos que incluir dentro de las leyes. Esas son las relaciones simbólicas que tenemos que incluir dentro de nuestro desarrollo humano. O sea, no podemos nada más ser jovesianos y decir, estas son las leyes y esto es lo que te hace humano, porque hay un umbral inferior. Y a eso es a lo que aborda Hermann Hesse. A esas relaciones simbólicas son las que quiere ponderar Hermann Hesse, traerlas a cuenta.